Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos como ocurre semana a semana. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Una semana muy especial por dos episodios que vale la pena resaltar en el comienzo de este segmento. El primero, el caso Santiago Maldonado, que si bien no es propio de las temáticas que tratamos en este programa, sí nos incumbe como hombres de prensa, como trabajadores de prensa y como ciudadanos de este país. La gravedad institucional que está adquiriendo este tema, que la tuvo desde el día 1, pero que vía algunas argucias, artimañas de miembros del gobierno y también de algunos aliados dentro de los medios, parecía que la cosa se disolvía y que, como suele ocurrir en esta Argentina también, desde que yo recuerde el caso María Soledad en adelante, la víctima es culpable hasta que demuestre lo contrario. Bueno, finalmente se han ido saliendo a la luz muchas conductas impropias, por lo menos impropias, de quienes tienen que cuidarnos, de quienes nos representan y tienen que explicar dónde está este joven y qué pasó con su desaparición forzada. Y después, episodios que tienen que ver también como trabajadores de prensa en lo que hace a la falta de voces que tenemos hoy por hoy. Y esto, miren, es muy sencillo. Usted le gusta este gobierno, sabe a dónde ir a buscar noticias o referentes que le cuenten lo que usted confía, lo que usted recibe como un mensaje honesto. Si a usted o no le gusta este gobierno o quiere escuchar algo distinto, le va a costar mucho hacerlo. Eso no está bien. Eso no está bien en ningún gobierno, no está bien en ninguna época. Y eso lesiona la capacidad que usted y yo tenemos de decidir en el momento de votar, porque cuando votamos lo hacemos informados o desinformados sobre temas de dominio público. Tenemos que prestar atención a eso, eso no puede ocurrir. Y no doy nombres propios porque tampoco es la idea. Digo, yo quiero llegar a mi casa a la noche y tener para elegir de dónde informarme, qué ver. Y cada vez cuesta más. Y eso no está bueno. Y no crea que si usted está de un lado o del otro puede festejar eso, porque lo que usted festeja hoy puede lamentar mañana y así no terminamos más y nunca construimos realmente el país que estamos necesitando y tanta falta nos hace. Los invito a compartir con nosotros nuestros anunciantes y enseguida así comenzamos con el programa. Tenemos el gusto de recibir a Sergio Abrevaya, que es primer candidato a legislador porteño por Un País. Sergio, gracias por venir esta mañana. No, gracias a vos. Como siempre, y un eufórico, pletórico, casi le tuvimos que poner 2 sillas a Walter Brown, jefe de redacción de Cronista, que desde que Boca avanza pasos agigantados en el torneo, casi que no saluda cuando entra. No diga eso, que usted sabe que la humildad nunca la perdemos. Gracias, Walter, también por estar con nosotros. Sergio, se vienen, porque aunque parezca mentira, falta muy poco para las elecciones de octubre, y quería llevarte primero al escenario porteño, cómo ves las cosas en la ciudad y qué perspectivas plantean desde tu espacio de cara a las urnas. A ver, hay muchas cosas que corregir en la ciudad y algunas tienen que ver con el peso que tiene el Estado sobre, por un lado, industria y comercio, por otro lado, sobre los vecinos. A lo largo de estos años creó tasas, creó una cantidad de obligaciones que en vez de hacerse cargo el Estado, se hace cargo el particular de que esté bien y probado pagando un profesional, por ejemplo, que tenés un plan de evacuación que es carísimo en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, esto para los que producen. Por otro lado, para los consorcios, vos todos los años tenés que registrar un ascensor, tenés que pagar por registrar el ascensor, tenés que presentar la certificación de edificio seguro y pagar por el edificio seguro y por la ley de frente, y entonces una bola de plata que se suma a otras bolas de plata. El tema de expensas es uno de los que más nos preocupa a nosotros, el descontrol en administradores, la falta de presencia de los consorcistas en las paritarias y sobre todo las tarifas de luz y de gas en los consorcios que están pesando porque no hay una tarifa especial y pesan los impuestos. Estos temas están al costado de las obras que hace permanentemente el gobierno de la ciudad, que tapan una situación que podría arreglarse, es decir, que podría perfectamente tener solución si tuviesen en la agenda a la gente, porque esto que estoy diciendo es la gente, lo que paga la gente en esto, lo que paga la gente en otro. Por supuesto, además discutimos cosas de mediano y largo plazo que creemos que no se están haciendo, ¿no? Como el transporte, que es el subte, el Metrobús, que yo lo voté cuando era legislador, es bueno porque agiliza el transporte hoy, pero esta es una ciudad que crece y como todas las ciudades grandes del mundo requieren transportar por abajo, no por arriba, y no está ocurriendo, no hay en ese sentido una inversión mayor que lo que le hicieron en gobiernos anteriores, seguimos siendo
la parte de atrás de Latinoamérica en subte, ¿no? Nos pasó Santiago de Chile, para que te des una idea. Nosotros tenemos de 1912, ellos tienen de 1975, ellos tienen el doble de subte que nosotros. Pero eso sería como la inversión grande que no se hace de mediano y largo plazo. La de corto, esto que te decía, el peso en la economía de cada uno que quiere producir, que quiere comerciar o que quiere vivir en la ciudad de Buenos Aires. ¿Es caro Buenos Aires? Sí, claro, lo sabemos bien, muy bien. Me pregunto cómo se trata desde una campaña, desde el punto de vista estratégico, el hecho de haber atravesado las elecciones primarias y encontrarse con que el oficialismo sí obtuvo una gran cantidad de votos, pese a los problemas que está marcando, y cómo se logra elevar el caudal de votos que tuvo tu propia fuerza para encarar a las elecciones legislativas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un tema adicional a la grieta, ¿no? Porque el gran problema es la grieta, es la polarización, ¿no? La presencia de Cristina en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, opera como un motor mucho más fuerte que en la propia provincia. Rápidamente junta sobre lo que tenga de positivo y de votos propios el PRO a una Carrió que confrontó siempre y entonces levanta el número. Pero fuera de eso, a mí me parece que en el caso nuestro de la ciudad de Buenos Aires hay un adicional, que es que la fuerza no es conocida, es decir, no es conocido que Tombolini es candidato de un país, que un país es Stolbizer y Massa. Todo esto que nosotros creemos que es conocido en una cantidad de gente. Para ser más concretos, al final de la elección de las PASO en un 60%. Un 40% de la ciudad no sabía de nuestra propuesta. Entonces, cuando llega al cuarto oscuro y mira, ve lo que sabe, y lo que no sabe, no lo ve. Ahora, somos 6 opciones, nosotros creemos que ese conocimiento sube, que nuestras propuestas, hay muchos porteños a los que les interesa el tema de resolver lo concreto económico ahora, y entonces nos parece que en ese sentido vamos a crecer. Crecemos entonces por conocimiento y además porque una cantidad de partidos que no pudieron pasar las PASO, de alguna forma van cediendo por la afinidad de pensamiento a nuestra opción. Así que nosotros en ese sentido creemos que vamos a crecer y lo pensábamos desde el inicio, ¿no? Dijimos, para nosotros es una elección de 2 etapas. La primera hasta donde lleguemos en conocimiento y la segunda hasta esperamos el 100%, ¿no? Sergio, y a propósito de conocer las propuestas, ya corre por mi cuenta, lo hemos hablado en el inicio del programa, tiene que ver indudablemente con cómo se difunden ciertas cosas y cómo no se difunden otras. Pero a propósito de esto, ¿ustedes plantean algún debate, no digo exigir, pero bueno, proponer que se pueda hablar de estos temas en igualdad de condiciones con el resto de los candidatos? Sí, por supuesto. Viste que ha sido convocado un debate y ahí se está corrigiendo la presencia de todos. Nosotros pedimos que haya más. Y en la ciudad, mira, aprovecho y lo pido en este programa, le pido a los demás candidatos, debatamos sobre la ciudad. Lo quiero ver a Andy Freire explicando lo que creo. Nos habían dejado afuera de la lista. Claro, sí, bueno, pero este es el modus operandi de hoy en el peso que tienen los medios eligiendo a quién quiero y a quién no quiero. ¿Dónde corta arbitrariamente uno u otro? Cuando la presidencial había sido de 6, no se organizó el famoso Argentina Debate. Pero como la provincia tenía ya a los 5 en ese debate, se amplió a todos los candidatos en el debate del único canal que logró hacerlo. Yo creo que debería haber más. Y creo que eso ayudaría enormemente a salir de discusiones como la grieta y pasar a discusiones concretas de qué hacemos con los impuestos, qué hacemos con el salario, qué hacemos con la Argentina que no es productiva, es una Argentina que todavía no se reencuentra con un modelo industrial, sigue siendo agroexportadora. Hablábamos antes, depende mucho del Estado, es un Estado poderoso que te saca plata por todos lados, está lleno de plata. Entonces a él le pedís el subsidio, a él le pedís el empleo, a ese le pedís absolutamente todo. Tiene un peso enorme sobre los medios, tiene un peso enorme sobre el resto de lo que sobrevive de productivo. Vengo de un encuentro textil de cómo está la industria, la están pasando mal, ¿no? La están pasando mal. Y en parte esto tiene que ver con los costos, ¿no? Con los costos, es decir, hay una ecuación como de 3 grandes problemas en la Argentina, uno de logística, el otro de impuestos y el otro el valor de la moneda. Y yo creo que esa ecuación no se resolvió bien hace unos años, sino que en algunos sectores se hizo alguna protección para machear importación y exportación, pero nada más, no como modelo, y en esta ni remotamente, ¿no? En la Argentina de hoy y de ayer es mucho más rentable invertir la plata en Levax que en la industria propia. Hoy es Levax, ¿no? Antes era en los bancos, como decía Cristina, nunca los bancos ganaron tanta plata como con nosotros. No pagás impuestos por tener un plazo fijo. Es increíble, no hay impuesto a la renta, pero hay impuesto a todo lo que se te ocurra. Y yo creo que hay que salir de ese modelo a un modelo productivo, donde la industria florece, donde la gente
emprendedora puede tener su pequeña industria y el consumo tiene que ver con la industria argentina y no con lo que se importa y que paga en definitiva la soja, que es la que trae las divisas, ¿no? Hace poco Tombolini estuvo en Chile demostrando, no sé si lo vieron en el video, la dificultad para la economía argentina que representa que la gente cruce porque compra más barato productos importados y argentinos en Chile. Y en Paraguay lo mismo, en Paraguay la misma situación, es más, compran alimentos argentinos cruzando de Posadas a Paraguay porque es más barato el alimento argentino. Esto te muestra el disparate económico que es la Argentina. Walter. Decías que, hablando de estos disparates económicos, que la ciudad está cara, que la ciudad es cara. Es cara. ¿Qué habría que cambiar para que no sea tan cara? Bueno, te decía algunas cosas, el peso del Estado, ¿no? El peso, en el caso de los consorcios, por ejemplo, pues las expensas se han disparado, tarifas, ¿no? Tenemos tarifa social para una vivienda individual, pero lo tenemos de gran consumidor el consorcio como si fuese un horno de una industria, la caldera. Te decía las tasas que se pagan en la ciudad, el control de administradores, planes de evacuación, impuestos, controles carísimos que se deberían hacer sin tanto encarecimiento sobre industrias y comercios. Y un tema más que es muy importante, que no se está abordando y siga mal. La ciudad está en el tema inmobiliario presa de la emergencia o del mercado inmobiliario. No tiene un Estado, como lo ha tenido Madrid, París, digo por nombrar ciudades grandes europeas, que intervino, construyó, bajó los precios y permitió que todos puedan acceder. Tenés créditos, pero para acceder al crédito tenés que cotizar en el departamento de riesgo del banco. Por más que la tasa sea buena, es así. Si vos no probás que tenés ingresos suficientes, sí, olvídate. Si trabajás en negro, olvídate. Si sos un monotributista chico, olvídate. Entonces yo accedo, otros acceden al crédito, muchos no acceden. Y el gran problema de vivienda en la ciudad de Buenos Aires tiene como correlato que en los últimos años la propiedad subió en dólares como nunca. Está triplicada la propiedad, los departamentos, los ambientes salen cualquier cosa. Y esto es porque me parece que el Estado no está entrando y al construir o dar en construir o con convenios con sindicatos, con cámaras para construir vivienda accesible, entramada con la vivienda cara y con la vivienda media, como se hace en las grandes ciudades del mundo, bajar el precio del suelo y de la propiedad. Este es un tema tremendo. Esta es la propuesta nuestra. Creo que una política de vivienda ayudaría a bajar los precios, pero requiere un Estado que interviene así, no con leyes que prohíben. Las leyes que prohíben no sirve. Entra económicamente, con plata el Estado y baja los precios. Esta es la manera, ¿no? Sergio, ayer estuvimos con Telefe Noticias en la residencia presidencial de Olivos. Una imagen bastante curiosa porque había carteles que se alquila, ¿no? Entonces, bueno, un extranjero habría dicho, bueno, ¿qué pasa acá con el presidente? Que van a vender todo. Y sin embargo, no, era la Cámara Inmobiliaria, agrupadas de todo el país, pero específicamente la porteña, quejándose y mucho sobre esta ley de alquileres que tiene anclaje en geografía porteña, aunque también a nivel nacional en la Cámara de Diputados tiene algo similar. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué se ha trabajado al respecto? Mira, el problema serio, lamentablemente, y no lo digo porque no quiero que la Cámara pueda desarrollar su trabajo, porque la ciudad vive de todos los sectores económicos, ¿no? Esto es algo que no se sabe. El 70% de los ingresos de la ciudad provienen de ingresos brutos y sellos, o sea, de su economía. Así que no podría estar en contra de que se desarrolle, al contrario. Pero me parece que el peor de los mundos en la ciudad de Buenos Aires es el de los inquilinos. Creo que la solución que se dio no sirve. Es decir, creo que se traslada el porcentaje de comisión, la Cámara claro, no le gusta igual, sí, pero lo prorratean. Acá el problema serio, lamentablemente, no es ese sector, es el inquilino. Te cuento un dato. En los últimos 10 años creció la cifra histórica de inquilinos del 22% al 30% de inquilinos formales. Y sobre todo creció lo que era villa de asentamiento, que se recuperó de las cifras de los 70 y pasó por arriba a 300.000, pero con una novedad, se alquila. Es el famoso alquiler informal. Vos ves una pieza, 2.500 pesos, una pieza, 5.000 pesos. Como si pagase un departamento de 2 ambientes, pero en villa. Con el peor de los mundos para todo mal en la villa, porque la gente no puede desarrollar, las familias no pueden criar a sus hijos bien, la droga se te instala en la 1114 y no permite que la gente viva bien. Son trabajadores, la gente no viene a las ciudades por otra razón que no sea el trabajo en su mayoría. Un tema no resuelto porque no hay vivienda. Este tema, el del alquiler, lo sufre sobre todo el que no tiene vivienda. Así que en todo caso lo que tenemos que buscar es resolverlo con una política como la que te proponía antes.
Y me parece que haber movido la comisión no resuelve este problema de fondo, ¿no? Walter. Otro de los temas importantes acá en la ciudad que se está debatiendo hoy tiene que ver con la educación y la reforma que se plantea desde el gobierno de la ciudad y la toma de los colegios que se ha originado a partir de esto. ¿Qué opinión te merece esta modificación que se está planteando para la escuela secundaria en la ciudad de Buenos Aires? Mira, yo tengo con este tema un especial afecto, por decirlo de alguna manera. Creo que se está haciendo mal la reforma, pero creo que es ultra necesaria. Estamos presos siempre de estas cosas, ¿no? Es decir, se debería hacerse, pero se hace mal, entonces terminamos todos enemistados, entonces no se resuelve nada. A mí me pasó, cuando era diputado de la ciudad, de presentar varios proyectos de ley de educación técnica, reforma específica, y una de congreso pedagógico. Se aprobó, porque yo creo que este debate se hace con un congreso pedagógico. ¿Cómo se hizo en la Argentina? Lo hizo Sarmiento, lo hizo Alfonsín. Se hace un congreso pedagógico. Claro. Participan todos, ustedes, yo, todos, no los docentes y los chicos solos. Todos, el sector productivo, los gremios. La vetó Macri. O sea, no hay vocación de diálogo. Cuando presidí el Consejo Económico y Social, lo organizamos con cámaras, universidades, públicas y privadas, gremios me refiero a UOCRA, gastronómicos, gremios de todo tipo. 3.000 personas educativas, propusimos 19 puntos para la reforma y nos parecía que esto era el camino, el diálogo. No lo hizo. Lo que se filtró, digo, para ir a lo concreto, es criticable porque no se entiende qué es lo que quieren hacer. Quieren hacer todo un año de pasantía, puede no estar bien. Me preguntás, ¿está bien la pasantía? Sí. Yo firmé varias veces en ese sentido a favor de que se pueda hacer como lo hace la escuela técnica hace años. Es decir, la pasantía puede ser muy buena porque lleva al chico del mundo de lo teórico al mundo real. Todo depende de cómo se hace y en qué. Si te lo llevas puesto todo el año en talleres, puede no servir. Entonces, eso me parece que hay que extenderlo en un debate a toda la sociedad. Yo insisto en esto, porque si no hago toma. Uy, bajen la toma, ¿cómo hacemos? Debatan con nosotros. Y queda cerrado a los chicos y el gobierno, una locura. ¿Por qué? Porque no pueden participar todos los que participan de la economía y de la sociedad argentina y de la ciudad de Buenos Aires para el debate de la educación que está, y esto sí te lo digo, atrasada 100 años. Mi mamá, que tiene 85, se educó con el tipo de secundario que hasta hace 2 años regulaba las famosas 11 materias, el mismo esquema. A pesar del esfuerzo de un docente moderno, esta era la situación. Así que reformar hay que hacerlo bien con diálogo y con toda la sociedad. Sergio, la última, este domingo salieron algunos diarios, no en todos, que está cada vez más probada la ilegalidad del operativo policial del 1 de septiembre, la marcha de Santiago Maldonado, policías de civil y un montón de cosas que antes que nada son ilegales. ¿Ustedes están notando algo de esto? ¿Están notando que la policía de la ciudad, bueno, se tienta con algunas cosas? Yo no sé si es la ciudad o es el gobierno nacional, que me da un poquito más de temor todavía, ¿no? Me parece que iba más por ahí, a pesar de que ahí actuó la ciudad, pero me parece que estos servicios podrían ser nacionales. Me refiero a la vieja AFI. Yo creo que ahí hay un manejo no claro de la sustitución de lo que era el gobierno K en la inteligencia por el nuevo gobierno nacional, que mostró cuando estuvo en la ciudad Macri una inclinación a favor de investigar a la política, ¿no? ¿Se acuerdan del caso Ciro James? Sí, sí. Y me parece que sí, que estamos en un problema en ese sentido, porque es el manejo de la fuerza de seguridad, así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Creo que tenemos que ser todas las fuerzas políticas muy terminantes con eso, como lo fuimos con el proyecto X, ¿te acordás? Sí, que lideraba Milani, sí, claro, sí. Que no hay que permitirlo y no hay que permitir tampoco de este gobierno las mismas prácticas que el gobierno acá, que vive tentado a tenerlas. Sergio, gracias por venir esta mañana. Walter, no te vayas, ustedes tampoco. Una pausa y continuamos con el programa. Estábamos hablando fuera de cámara de pelos y los pocos que tiene uno en la cabeza, y en mi caso cada vez más blancos, uno ya sabe más por viejo que por diablo. Que la cosa que lee le tiene que tener cierta desconfianza. Pero hemos leído mucho, Walter, que el gobierno respira hondo y dice nos están yendo bien las cosas de cara a octubre. ¿Esto es cierto? ¿No es tanto? ¿Tiene asidero? Tiene asidero según el costado donde lo mires, ¿no? La realidad es que la economía hoy está mejor que lo que estaba antes de las elecciones primarias. Y eso era lo que estaba esperando el gobierno para llegar a las elecciones con un poquito más de oxígeno. Hubo un crecimiento de la economía que se ha dado en el primero y en el segundo trimestre, según los últimos datos que se conocieron. También está creciendo en este tercer trimestre.
no estamos para tirar manteca al techo, pero sí salimos del pozo, del gran pozo que tuvimos en el 2016. Hoy estamos más o menos en un nivel de economía del 2015, como para arrancar una vez más para adelante. Lo mismo pasa con la industria, con algunos sectores que tienen problemas, como el textil, lo mencionaba antes Sergio Abrevaya, y estamos viendo todavía la pelea contra la inflación. Esa pelea que el Banco Central dijo va a ser durísima de acá hasta fin de año. O sea, va a tener todavía las tasas altas, con lo cual la economía no va a crecer mucho más, porque eso contiene un poco el crecimiento. Y el dólar va a mantenerse en este nivel, entre los 17 de mínima, 18 de máxima, se va a ir moviendo de acuerdo a lo que esté pasando en el mercado. Obviamente que lo que ocurre en el exterior también va a influir. Hay que ver si Trump y el líder coreano terminan con esta locura o si la extienden y después vamos a ver qué pasa con los mercados a partir de eso, ¿no? Gracias, Walter. Gracias a ustedes también por acompañarnos. La verdad que es siempre un placer estar ahí. Saber que están ustedes ahí nos desafían y nos animan a seguir pensando juntos como es nuestra idea. Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene.